Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar, a nuestro encuentro mensual de temas de interés. Para nosotros es muy grato tener estos espacios con todos ustedes. El día de hoy traemos a dos grandes invitados que son súper importantes para nosotros, que los queremos y los recomendamos muchísimo. Son expertos panelistas, el doctor Héctor Sobrino, eh, nuestro director de siniestros de salud aquí en AXA México, y el doctor Juan Camilo Lozano, que es el gerente de planeación del modelo de salud. Yo soy Laura Gómez, responsable de las clínicas de AXA Keralty, y les damos la bienvenida a nuestro webinar del mes. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que nos suena muchísimo, que nos preocupa y nos ocupa mucho a los médicos y a los sistemas de salud en México, y es el contexto de las personas, qué pasó con las personas que padecen o que tienen o que ni siquiera saben que tienen una enfermedad crónica, cómo está este escenario eh, en México, cómo se ha comportado, cómo estamos y qué ha sucedido con estas condiciones respecto a la pandemia. Entonces, cuando hablamos de enfermedades crónicas, normalmente sentimos que pues, si no tenemos alguna condición, el tema no es con nosotros. Y durante esta horita que vamos a tener este espacio, vamos a ir dándonos cuenta la importancia de saber qué son las enfermedades crónicas, cuándo hablamos de enfermedades crónicas, qué ha pasado con las personas durante la pandemia y por qué conocer sobre la hipertensión, la diabetes, enfermedad renal crónica, cáncer y otras condiciones es tan importante para nosotros como sociedad. Le damos la bienvenida entonces al doctor Juan Camilo para que nos cuente un poco. Juan Camilo, cuéntanos por favor, bienvenido. ¿Cómo ves este panorama? ¿Cómo estamos en México? Hola Laura, buenas tardes. Muchísimas gracias a AXA Keralty y AXA por invitarme a esta sesión tan importante para que hablemos sobre condiciones que son altamente prevalentes o altamente reiterativas en la sociedad mexicana. Entonces, lo primero que quisiéramos que revisáramos es qué ha pasado en el panorama general. Entonces, lo primero es revisemos cuáles son las principales causas de muerte en México y dentro de las principales causas de mortalidad encontramos las enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de estas enfermedades cardiovasculares, pues estamos hablando de infartos, de strokes o eventos cerebrovasculares que son derivados de otras enfermedades crónicas. En segunda instancia encontramos el cáncer, diferentes tipos de cánceres. En tercer lugar, y que creo que va ligado sustancialmente a la prevalencia o a la cantidad de obesidad que existe dentro de México. Entonces, aquí la diabetes termina siendo muy compleja, dado por las enfermedades, alteraciones en los riñones, alteraciones que se producen a nivel de infartos secundarios a, a la diabetes en sí. Y como vemos en cuarto lugar, pues está lo que veníamos hablando de las enfermedades renales. O si uno comienza a bajar, pues comienza a ver otro tipo de condiciones como las enfermedades respiratorias, pero siempre ligado a condiciones que podemos manejar tempranamente para que no lleven a enfermedad y segundo a condiciones que se derivan de enfermedades establecidas como complicaciones. Siguiente, por favor. Como no solamente sirve que hablemos de mortalidad, porque mortalidad es un desenlace duro, un desenlace en el cual no podemos intervenir a ciencia cierta, pues es importante también medir en términos de carga de enfermedad y cuántos años pierde una persona por morir tempranamente o también por discapacidad. Entonces, es esta gráfica que traigo de Dailies, entonces aquí es cuántos años, cuáles son las enfermedades que más años de vida causa en las personas y encontramos aquí que la enfermedad renal crónica en México es supremamente importante y si lo ligamos a esta enfermedad crónica a la diabetes y la hipertensión, pues ya comenzamos a encontrar pues un parámetro que deberíamos poder estar trabajando. En segundo lugar están las enfermedades cardiovasculares. Los infartos y los strokes causan un impacto social y un impacto familiar muy grande y es esto lo que se refleja aquí. Lo tercero, pues las cánceres, las incapacidades y las muertes
tempranas por cáncer también son un problema social, un problema para el sistema de salud, que se ve reflejado no solamente en las tasas de uso de los sistemas de salud, sino se ven reflejados adicionalmente en el costo y en el impacto que tiene para cada uno de los pacientes y en cada una de sus familias. Siguiente, por favor. Ahora, ya que vimos cómo es el impacto de las enfermedades, pues hablemos sobre cuánto es el gasto en salud por persona en cada uno de los países, que me pareció relevante que comparáramos. Entonces, vemos aquí cómo los Estados Unidos tienen un aproximado de 8.000, esto está medido en dólares, en $8.000 por cada persona anualmente, y vemos cómo ha ido creciendo ese gasto por persona desde 1970 hasta el 2015. Eso lo que nos habla es, uno, de cómo Estados Unidos pues invierte en cada persona, el gasto cuando se divide por la población. Y ahora cuando uno lo compara con sistemas de salud que se basan en atención primaria como Canadá, como Francia y como el Reino Unido, pues encontramos que tienen un gasto mucho más bajo, donde no sobrepasan los $4.000 por persona, pero esto es importante decirlo básicamente porque estamos hablando de eficiencia y efectividad. Entonces encontramos que hay un... Y encontramos a México, donde comenzamos a medir ese gasto por persona desde 1990, y encontramos que para el 2015, pues el gasto en salud no sobrepasa los $2.000 por persona. Esto nos lleva a tener dos incógnitas. Uno, o somos muy eficientes y contenemos muy bien el gasto, o la segunda opción es que no estamos los sistemas de salud invirtiendo lo suficiente en el cuidado de cada persona. Siguiente, por favor. Ahora, como ya hablamos y como el tema fundamental es cómo fue el impacto de la pandemia en las enfermedades crónicas, y esto tiene una relevancia muy importante en el acceso, en cómo las personas pueden tocar los sistemas de salud y qué tan eficiente es el sistema de salud para albergar o para darle cabida a todas las personas sin importar su condición económica o su condición social. Pues aquí encontramos esta misma comparación, encontramos cómo Francia, Canadá y Estados Unidos y el Reino Unido pues son muy semejantes en la capacidad de acceder, donde sobrepasan el 80% de acceso, pero vemos como comparativamente con México, México no alcanza el 60% de acceso. ¿Esto qué nos lleva a decir? Pues que tenemos que trabajar en los sistemas de salud en México para cómo logramos ser mucho más accesibles, que las personas puedan tener los servicios necesarios, puedan llegar a acceder a tratamientos de forma efectiva y de forma que sea en el momento oportuno. Y pues vemos la brecha que existe entre unos sistemas basados en atención primaria, donde hay un gasto en salud importante, y vemos cómo México se compara y dónde deberíamos estar. Y hacia allá es donde deberíamos ir trabajando. Siguiente, por favor. Ahora, ya que hicimos esta comparación, ya sabemos cuáles son las causas principales de enfermedades crónicas, cómo vimos el impacto de estas enfermedades crónicas en la mortalidad, en el impacto en morbilidad o en enfermedad, y cómo esto impacta en los pacientes y las familias. Ya hablamos de cómo es el acceso, ya hablamos del gasto en salud. Comparativamente, pues hablemos de unos datos que se generan de los países de la OCDE. Entonces encontramos aquí la esperanza de vida. México está marcado en anaranjado, la media de los países de la OCDE está marcado en azul. Entonces vamos a comenzar a ver la esperanza de vida, pues en México es mucho más baja que los resto de países. Tenemos la esperanza de vida en México es de 75 años. Cuando hablamos de mortalidad evitable, pues estamos muy abajo, perdón, muy arriba todavía de esa mortalidad evitable. Creo que podríamos evitar muchas más muertes, como lo vimos en la comparativa de los dailies. Pues podemos hacer muchos interviniendo en enfermedades altamente susceptibles, y vemos cómo es el índice de envejecimiento, donde
pues en México tenemos una doble carga donde estamos haciendo una transición epidemiológica. Hay muchos jóvenes todavía, pero también hay una carga adicional. Ya las personas de edad media van haciendo la pirámide de arriba un poquito más amplia. Lo segundo que quiero que revisemos es la atención primaria. Pues vemos que la atención primaria no es suficiente con respecto o no está ligada a la media de los demás países. Y cómo la atención especializada pues también está por debajo de la media y que deberíamos estar trabajando en cómo nuestros sistemas llevan desde la atención primaria a los pacientes, cómo hacen ese seguimiento y ese traslado hacia una atención especializada, pero regresan los pacientes, y en eso estamos trabajando muy fuerte en AXA Care, en tener nuestro sistema de salud, nuestro sistema integral e integrado de salud que pueda llevar de punta a punta el cuidado de las personas. Siguiente, por favor. Ahora hablemos sobre dos tópicos que son súper importantes y que vienen ligados a lo que veníamos hablando sobre la cobertura de la población. Pues vemos que estamos rezagados. En esta vimos las gráficas del 2015, donde todavía nada tenía que ver la pandemia. Vemos acá que hemos mejorado el 80% comparativamente con los países de la OCDE. Hay un tema súper importante y es la protección financiera. Cuando las personas sufren una enfermedad, ¿cómo pueden gestionar o cómo pueden soportar o enfrentar esa enfermedad desde el punto de vista económico? Entonces vemos acá que México está abajo de la media de los países de la OCDE. Digamos, todavía es muy importante el gasto de bolsillo de las personas para poder a enfrentar una enfermedad, y esto se vio reflejado necesariamente en la COVID, donde ya lo veremos más adelante con algunos datos. Y vemos acá, por último, el gasto en salud, donde aquí el gasto en salud se queda muy por debajo. No quiero entrar en cifras para no hacerlo muy aburrido, pero en realidad creo que el gasto en salud, si lo hacemos per cápita, pues es bajo todavía, y el nivel de acceso a las camas, por ejemplo, encontramos que hay una cama por 1000 habitantes. Eso limita sustancialmente el traslado de la atención primaria a atención especializada, y vemos como equipos de salud o personal de equipos de salud tan importante como enfermería, pues todavía estamos un poquito abajo de los niveles medios que deberíamos tener para poder gestionar la salud preventiva, correctiva y de rehabilitación de las personas. Siguiente, por favor. Bueno, pues Juan Camilo, muchas gracias por este panorama que es bastante claro y nos habla de la preocupación y del panorama poco esperanzador que tenemos para atender las enfermedades o las complicaciones de las enfermedades crónicas en un país como México, y que nos habla también, resalta de una forma muy importante la importancia y la preponderancia que tiene la atención primaria, la prevención, el control oportuno, ¿no? Por aquí nos están haciendo algunas preguntas, pero entonces vamos a pasar con el doctor Sobrino para que nos cuente un poco del impacto que ha tenido la pandemia en el mercado y en AXA México, y nos vamos adentrando un poco más en el panorama de las enfermedades crónicas y vamos participando entonces con las preguntas que nos encanta que nos hagan. Adelante, doctor Sobrino, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, Laura, y gracias, Juan Camilo. Increíbles todos estos números que nos has presentado y los datos que muestran pues lo relevante y sobre todo lo preocupante que es el que las enfermedades crónicas no sean tratadas a tiempo y que lleven a mayores complicaciones. Yo les voy a platicar rápidamente sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el mercado asegurador en México y luego específicamente en AXA. Solo para darles una idea, entre huracanes, terremotos, todo lo que podamos allá haber vivido en nuestro país, nada se compara al efecto económico de la pandemia. La pandemia ha costado más que cualquier otro evento al sector asegurador mexicano. Nada más para dar una idea, las utilidades que como empresas reportamos a través de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, revela que entre todos
disminuyó la rentabilidad, las utilidades de la compañía hasta en casi un 30% desde el año del 2019 hacia el 2020 y luego desde el 2020 hacia el 2021. Y eso pues nos coloca en una situación muy vulnerable porque lo que más queremos es que la gente esté asegurada, que la gente tenga acceso a los servicios de salud y que a través de comprar su póliza de seguros tenga una ayuda financiera para poder hacerle frente a las enfermedades. Y sin embargo, observamos que este no es un negocio en este momento, pues que esté redituando y por el contrario, en el que hay pérdidas. Pero lo bueno es que como AXA México hemos podido acompañar a más de 5,000 personas que desafortunadamente fueron hospitalizadas por COVID-19 y estas son solamente las que tuvieron el diagnóstico positivo de COVID-19, pero atendimos a muchas más que quedaron como sospechosas de COVID-19 con todos los mismos síntomas, con el mismo tratamiento, con el mismo desenlace. Afortunadamente la mayor parte se alivió. Desafortunadamente también una parte de los asegurados con AXA fallecieron en porcentaje. De cada 100 personas que entraban al hospital, desafortunadamente fallecían alrededor de 10 personas. Y eso pues es algo muy distinto a lo que hemos visto en toda la historia de la medicina en México y de las hospitalizaciones de los pacientes que están asegurados con AXA. En monto, para dar una idea, son más de 3,000 millones de pesos los que se pagaron a partir de todas estas personas que estuvieron hospitalizadas y eso, como pueden ustedes calcular, más o menos nos da un costo medio por persona de alrededor de 850 mil pesos por persona. Eso nos debe invitar a comprar una póliza de gastos médicos y a mantenerla al nivel de nuestras posibilidades para poder hacer frente a gastos de este tipo. Ahora, recuerden que nosotros en AXA también tenemos el negocio de las pólizas de vida y también le hicimos frente a nuestra responsabilidad y cubrimos los gastos, indemnizamos los gastos de más de 4,000 personas que tristemente fallecieron y eso representa una inversión, un gasto de parte de AXA de más de 900 millones de pesos. Si ponemos la siguiente, les quiero platicar sobre el beneficio de la pandemia en términos relativos, de que sí hubo una alerta para muchas personas de comprar una póliza de gastos médicos mayores, es decir, a la hora que empezaron a ver muchas personas que la gente se hospitalizaba y que no le estaba yendo bien, y sobre todo los gastos que representaba esto, sí hubo muchas personas que empezaron a comprar pólizas. Aquí en esta gráfica del lado izquierdo estoy mostrando el número de asegurados que iniciaron a finales del 2020 contra los que se contabilizaron al final del 2021 y ustedes pueden ver que hubo un incremento de 46,000 personas que sí compraron una póliza de seguro. Sin embargo, pensando en que somos más de 125 millones de mexicanos, pues 46,000 personas que hayan comprado una póliza son muy poquitas en relación a la necesidad que hay de tener una cobertura de salud. Ahora, en AXA, junto con Keralty, tenemos ya clínicas de atención primaria en donde estamos buscando no nada más atender las enfermedades que ya iniciaron, sino prevenir el que estas enfermedades sean, si se dan, sean detectadas a tiempo, pero que la gente se mantenga sana por más tiempo, es decir, que no se llegue a la enfermedad, sino que se maneje el concepto de estar sanos por el mayor tiempo posible y cuando hay una enfermedad que sea diagnosticada a tiempo y que sea tratada a tiempo para que entonces los efectos crónicos de estos padecimientos no sean tan delicados. Como mencioné, en cuanto a rentabilidad, el cumplir nuestra labor hace que hayamos tenido durante los años de 2019 y 2020 una ligera utilidad. Sin embargo, ustedes pueden observar que en el 2020 ya el efecto de COVID fue de 8.9 puntos del total del gasto y en el 2021 definitivamente ya
no fue contenible y por tanto quedamos arriba del presupuesto, es decir, gastamos más dinero del que se había previsto gastar y la cifra de primas no pudo compensar los gastos. Por tanto, lo que quiero representar es que en este momento, como AXA, hemos perdido dinero por el efecto COVID. Laura, nos platicas más sobre cómo la pandemia nos está afectando. Gracias, doctor Solino. Sí, definitivamente con esto que nos muestra el doctor, pues es una catástrofe. O sea, tener una enfermedad crónica, tener una complicación de una enfermedad crónica termina siendo un panorama o una situación muy difícil de manejar para el paciente, para las empresas, para la sociedad. Sí vale la pena tener un respaldo, tener un aliado de salud y justo antes de pasar nos hacían una pregunta y nos decían, si yo no tengo acceso para dar seguimiento a mi tratamiento en un hospital privado, ¿qué podría hacer? ¿No? Y un poco es, o sea, es válido consultar a otros lugares, a otros sitios en donde pudiéramos atendernos el padecimiento. Y la respuesta es sí, es muy importante. Muchas de las cosas que suceden en los eventos crónicos los podemos anticipar, los podemos tratar. Sí, en AXA Keralty nosotros tenemos una muy buena estrategia de salud que permite gestionar el riesgo, que permite anticipar y decir, oye, esto que te está sucediendo, que es un dolor en el pecho, muy probablemente puede corresponder a X o a Y tomar acciones y acompañar, o probablemente es un evento, hombre, no es un evento de preocupación, pero para eso también tendríamos otros tratamientos. Entonces sí es muy importante consultar, acercarse y prevenir. Siempre es muy bueno prevenir. Una enfermedad crónica no necesariamente, y es algo que tendríamos que trabajar como médicos, y no es equivalente a muerte. Cuando uno tiene una enfermedad crónica, no quiere decir que por eso uno se vaya a morir. Claro, siempre y cuando lo controle, siempre y cuando acuda al médico, disminuya o controle los factores de riesgo, como la nutrición, el ejercicio. Este tipo de medidas nos ayudan a controlar los factores de riesgo. Nos preguntaban un poco si, Juan Camilo, si las secuelas por COVID se pueden considerar una enfermedad crónica. Creo que se me adelantaron a la presentación. Sí, definitivamente estamos descubriendo todos los días cómo hay nuevas manifestaciones de la COVID crónica. Muchos, en realidad, antes de el inicio de la pandemia, lo veíamos como una infección que en algún punto iba a pasar con una alta tasa de mortalidad, dado que no teníamos vacunación. Ahora con la vacunación y con las mejores asistencias, ya las personas, como veremos más adelante en la presentación, pueden acceder a las consultas con médico general, a las consultas con especialistas, y en esas consultas estamos viendo cómo están apareciendo manifestaciones neurológicas, manifestaciones pulmonares, manifestaciones en piel, manifestaciones en la salud mental de forma crónica. Entonces, la respuesta inmediata es sí, y veremos en términos de 2, 3 a 5 años en las investigaciones que vengamos desarrollando cómo se comportó esta pandemia y lo que nos va a dejar, no solamente en términos de salud, sino también en términos económicos en la contención de esas enfermedades crónicas derivadas de la COVID. Muchas gracias. Bueno, pues entonces entrando un poco al panorama de cómo la pandemia vino a interrumpir muchas cosas en la vida de todos, pero específicamente y para la plática de hoy es cómo vino a interrumpir el tratamiento de las personas que tenían padecimientos crónicos como el cáncer, hipertensión, diabetes o las que hemos venido conversando. Recuerden que las enfermedades crónicas en su mayoría son silenciosas. Muchas personas ni siquiera saben si la tienen. En México tenemos unos datos, una prevalencia, digamos, muy alta de enfermedades crónicas, pero tenemos un subregistro, un subdiagnóstico muy importante en donde muchas personas tienen la condición y no lo saben, o aquellas otras que tenían la condición y venían muy controladas, pero como justo sucedió, y es que la llamada fue personas con riesgo, con hipertensión, con diabetes, con cáncer, por favor no salgan, no se expongan, pues muchos mexicanos se quedaron en sus casas tratando de manejar las condiciones como pudieran desde la casa. Y hoy
varios meses después, pues nos encontramos con unos escenarios bien distintos de sobrepeso, de sedentarismo, de no control de las cifras del azúcar, de no control de las cifras tensionales. Como vemos, pues no hay números que realmente nos digan cómo está la situación actual. Por eso un poco la invitación es revisemos cómo está el tema y acudamos al médico para ver cómo estás, ¿no? Y cómo controlamos esta situación. Entonces, pues nada, adelante, Juan Camilo, cuéntanos cómo está el panorama. Bueno, pues creo que el tema es fundamental. Vemos cómo hay 4 fases de la pandemia y de cómo esto impactó no solamente las enfermedades crónicas, digamos que ahora, como les decía hace 2 minutos, el impacto de la pandemia lo comenzaremos a medir con el tiempo y ahora que ya tenemos más acceso a los médicos y más acceso a las consultas, dado que se han levantado las restricciones y hay más confianza sobre todo de los pacientes en acercarse al sistema de salud para previamente evitar una infección. Ahora, pues digamos que las personas se sienten un poco más confiadas, pues ahora estamos viendo ese impacto real de qué pasó al dejar los tratamientos. Entonces, esta gráfica me gusta mucho mostrarla, primero porque nos habla sobre un primer impacto que tuvimos sobre la mortalidad. Como veíamos, pues al inicio de la pandemia no teníamos vacunación, no estábamos expuestos. Recordarán que los pacientes con enfermedades crónicas, hipertensión, obesidad, diabetes, tenían mayor posibilidad o mayor riesgo de tener complicaciones, mayor riesgo de hospitalizarse y mayor riesgo de mortalidad, y esto generó un exceso de muertes en todos los países. Debemos recordar adicionalmente cómo los países, muchos países ya hicieron un llamado a evitar, si no era necesario, acercarse a los sistemas de salud, acercarse a los hospitales, acercarse a las clínicas por el desbordamiento que hubo de los sistemas de urgencias incluso de los sistemas de medicina ambulatoria. Y esto se impactó en la primera ola. Con el tiempo comenzaron a aparecer el impacto que tuvo las unidades de cuidados intensivos, cómo íbamos a hacer la rehabilitación de aquellos pacientes que sobrevivieron a la COVID en esa primera oleada, y cómo pues gestionábamos la salud mental de aquellas familias que perdieron a sus seres queridos. Luego apareció la segunda ola, y en esa segunda ola es la limitación de aquellos procedimientos quirúrgicos que ya estaban programados, la limitación de aquellas atenciones que no necesariamente eran COVID, pero que eran urgentes, cómo se fueron retrasando, e incluso cómo vimos que aquellas infecciones que no eran COVID, aquellos procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad o que requerían ser agendados, pues sufrieron un retraso sustancial, derivando en complicaciones posteriores. Luego apareció una tercera oleada, que es de la que estamos hablando, de aquellos pacientes con enfermedades crónicas no pudieron acceder a sus tratamientos porque las casas farmacéuticas no pudieron mandar los medicamentos a los diferentes países, o no se generaron dentro de los países una manufactura de aquellos medicamentos necesarios, o incluso simplemente el acceder a aquellas consultas con especialistas, aquellas consultas con el médico general para los controles, pues fueron suspendidas, y ahí generó un deterioro muy importante de la salud de los pacientes. Y pues estamos esperando la cuarta oleada, que ya la hemos divisado, y es el impacto que va a tener en la salud mental, cómo nuestros hijos crecieron en un escenario de pandemia, en un aislamiento, cómo nosotros mismos tuvimos ese impacto en el escenario de salud mental, y cómo nos vamos a volvernos a relacionar con nuestra vida laboral, vamos a retornar a nuestra vida familiar de una forma mucho más saludable. Pues esto implica no solamente un impacto de enfermedades crónicas, sino, como lo vimos, pues implica todo un desarrollo y del impacto que tienen los sistemas de salud. Siguiente, por favor. Esta gráfica también es supremamente importante. Esto es de una investigación que se hizo en una universidad inglesa a través de cuestionarios de salud por llamadas,
y encontraron que la enfermedad con mayor impacto, que cesó su manejo de forma regular, fue la diabetes. Luego siguieron otras condiciones dispersas. La enfermedad pulmonar crónica también es muy importante. Recordemos que tanto la diabetes como la enfermedad pulmonar crónica requieren manejos constantes, seguimientos constantes, y la posibilidad de desestabilización es muy alta en aquellos casos en los cuales los médicos no están siguiendo activamente a los pacientes. Igual la hipertensión. Entonces, aquí vemos cómo, pues, los pacientes tuvieron un impacto y un deterioro de su calidad de vida y un deterioro del control de sus enfermedades. Pero cuando hicieron el análisis, entonces aquí encontramos que no solamente los pacientes sufren de diabetes aislada, o no solamente sufren de hipertensión aislada, o tienen asma aislada, sino aquí vemos que hay pacientes que tienen varias enfermedades. Entonces, este estudio demostró que la hipertensión, los pacientes con hipertensión y diabetes fueron los que mayor impacto tuvieron en el control de sus enfermedades, porque no encontraban los insumos para el control, porque no encontraban los medicamentos, o porque no pudieron acceder activamente a un control por parte de su médico tratante. Encontramos adicionalmente como la diabetes, la enfermedad pulmonar crónica va unida, como la diabetes va asociada también a enfermedades del corazón. Entonces vemos aquí que tanto la diabetes, como lo presentábamos al inicio de esta sesión, es un evento que debemos cuidar y que debemos controlar activamente, y que es muy importante controlar los factores de riesgo. No debemos esperar hasta que seamos diabéticos, sino podemos comenzar a trabajar desde hoy en evitar ser diabéticos, en evitar ser hipertensos, en evitar tener obesidad. Siguiente, por favor. Yo quiero platicarles sobre las hospitalizaciones que observamos dentro de las personas que están aseguradas con AXA durante el año 2020 y 2021, porque llamó muchísimo la atención que cuando nos mandaron a nuestra casa y nos metimos a cuidarnos y a protegernos contra el contagio, evidentemente hubo muchísimas menos hospitalizaciones de las enfermedades normales, de las enfermedades que de todas maneras sucederían, pero que las personas, por evitar el contagio en el hospital, en el punto en donde estaba todo el mundo contagiado, entonces se guardó en su casa y entonces no se hospitalizó y no se operó de cosas que ya había planeado incluso operarse. Es decir, ya estaba programada una cirugía, por ejemplo, para la cadera o para la rodilla o para cataratas, en fin, una persona podía ya saber que tenía una enfermedad y entonces evitó ir al hospital, y durante estos 2 años se ha guardado y todavía probablemente no ha ido al médico. Entonces, ahorita lo que debemos buscar es que todo mundo que tenga un padecimiento o una enfermedad o que se sienta mal en este momento debe acudir a ser valorado por su médico o por alguna de estas clínicas AXA Keralty, en donde se pueden realizar los estudios para poder diagnosticar y para poder tratar adecuadamente las enfermedades. Ahora, no sabemos cuántas personas dejaron de cumplir sus tratamientos. Lo que sí estamos viendo es que esa baja frecuencia que hubo durante los años pasados ya regresó casi a lo normal. Es decir, está subiendo no nada más el número de enfermedades que teníamos normalmente y hospitalizaciones y cirugías que teníamos normalmente por las enfermedades, entre comillas, normales que la naturaleza va dando en el tiempo, sino que ahora se han incrementado. Y esto auguramos o pensamos que es porque entre más sedentarios nos volvimos al estar dentro de la casa, empezamos a comer un poquito más, empezamos a ir al refrigerador más frecuentemente, empezamos a ver mucho más Netflix, empezamos a dominar las series, y eso hace que, además de que el metabolismo
cambie su forma de comportarse, haya muchísimas más tromboembolias, muchos más infartos, las personas diabéticas que no ajustaron sus dosis de insulina o de los hipoglucemiantes y que de pronto se tomaban una Coca-Cola y un pastel, llegaban en coma diabético al hospital. Hay personas que tenían hipertensión y que ahora de pronto empiezan a sentir los zumbidos en los oídos porque contra otros años no habíamos nosotros visto tantos casos y por eso asumimos que tiene que ver con el sedentarismo, con no haber ido a tiempo a checar el que los tratamientos se estuvieran cumpliendo y que las dosis fueran las adecuadas, o si nos sentíamos mal, el contrapeso entre el riesgo de ir al hospital versus el riesgo de quedarme sintiéndome incómodo pero no sintiendo algo grave, entonces ahorita ya se está manifestando como algo mucho más serio. Así es, doctor. Bueno, pues hay cosas muy importantes que nos están preguntando en la audiencia. Y la primera es, digamos, ¿qué opciones tiene la gente? Porque pues los seguros son costosos y no todo el mundo puede pagar un seguro. Y nos preguntan qué podemos hacer allí. Lo ha mencionado el doctor Sobrino, y es la opción que tenemos en AXA Queralt. Es una opción muy asequible, en donde tenemos unas más de 13 consultas, 6 en Ciudad de México, 6 en ciudades como Tijuana, Hermosillo, Guadalajara, Querétaro, Puebla, entre otras. Y allí tenemos, digamos, mucho acceso a todas las consultas bajo un producto específico que se llama Plan Med. Pero lo bonito de eso, y seguramente lo vamos a conversar un poquito más adelante, es que esto puede o no ir acompañado o complementado con los beneficios que tenemos en gasto médico mayor con nuestras pólizas. Y nos preguntan entonces, doctor Sobrino, digamos que cuáles serían los beneficios, ¿no?, de gasto médico plus. Si nos preguntan si esta propuesta es adicional o estaría incluida dentro de la póliza, y básicamente cuál sería el beneficio de contar con este complemento. Ok, la pregunta es muy buena. A lo mejor lo que está pidiendo esta persona específica es que ya está asegurada con AXA y que tiene un producto que se llama Gastos Médicos Mayores Plus. Y entonces lo que entiendo es que quiere saber si el tener acceso a estas clínicas de atención primaria y a este modelo de prevención está incluido dentro de esta póliza. La respuesta es no. Esta es una cobertura adicional, es decir, una membresía que uno compra para poder entonces tener acceso a este tipo de servicios. Sin embargo, las pólizas más modernas, porque Plus es una póliza que se vendió hace muchos años, las pólizas modernas sí ya incluyen la opción de que nosotros compremos nuestra póliza con la atención primaria integrada a la cobertura de gasto médico mayor. Entonces, sí existen varios productos que permiten tener de manera integrada estas dos opciones de cobertura. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también nos hacen una pregunta sobre una consulta médica, de una duda si se tuvo o no una infección por COVID, aparentemente con una anosmia, con una pérdida del olfato y del gusto. ¿Cómo saber si esto fue o no fue COVID? Juan Camilo, no sé si quisieras contestarle a nuestra paciente esta duda. Sí, claro, con muchísimo gusto. Es difícil saberlo ahora por los estándares de vacunación. Como sabemos, cuando uno se infecta, pues adquiere o crea anticuerpos. Esos anticuerpos antes de la vacunación, pues eran fácilmente medibles y atribuidos a la infección. Entonces era fácil saber si me infecté o no. Ahora, como nos hemos vacunado, las vacunaciones, su efecto es crear esos anticuerpos de forma activa y protegernos contra la infección y evitar que tengamos repercusiones. Entonces, ahora ya no es tan fácil con las pruebas de antígeno. eh, lo que como es importante aquí es encontrar cuáles son, porque es importante para la paciente saberlo y poder direccionarlo a través de nuestros médicos hacia el tratamiento o hacia el diagnóstico para iniciar ese tratamiento de forma eficiente y pronta.
Vale, muchas gracias. Bueno, pues entonces, si les parece, continuamos con el contexto que nos está dando el doctor Sobrino de cómo nos vino a impactar la pandemia en las enfermedades crónicas y vamos conversando sobre la marcha, sobre los productos que traen. Sí, pues muchas gracias, Laura. Como decía el doctor Sobrino, pues digamos que el impacto aquí económico es importante. El 90% de los países cesaron las atenciones y los programas de prevención de enfermedad que venían trabajando. Como sabemos, los sistemas de salud en general en el mundo buscan prevenir la enfermedad y es por eso que muchos países dentro de las estrategias están la detección temprana, por ejemplo, de cáncer, y todas esas estrategias quedaron pausadas por la pandemia y ahora tenemos una menor tasa de diagnósticos, y no solamente de diagnósticos, sino de pruebas diagnósticas para detección temprana. Entonces, eso conlleva que diagnostiquemos tardíamente, por ejemplo, cánceres de mama, cánceres de cervix, y eso impacta sustancialmente la calidad de vida de los pacientes. Vamos a tener a los próximos años pacientes sin diagnóstico de cáncer o diagnósticos tardíos en estados avanzados de cáncer derivados de este retraso. Lo siguiente es que los países en general pues tuvieron que afrontar un aumento en la carga financiera derivado de la pandemia para poder sostener todo el andamiaje del sistema de salud. Y como vemos en México, pues el gasto o lo que se invirtió en el sistema de salud fue inferior al 43% y el resto pues debió ser asumido por el bolsillo de los pacientes, y eso incrementó el costo de la atención por persona. Pasó de 2.358 pesos en el 2018 a 3.299 pesos en el 2020, y pues esto implica pues un gasto para cualquier persona, pero para los niveles más bajos, a que no pueden acceder o que no tienen un sustento pues digamos regular en sus ingresos, pues eso hace que gasten el 68.3% de sus ingresos en salud, limitando todo lo demás. Entonces hay menos acceso a la educación, menos acceso a alimentos, menos acceso a temas de hábitos para ser saludables. Entonces, como lo veníamos hablando con el doctor Sobrino, con Laura, pues digamos, aquí es muy importante para el tema de las enfermedades crónicas, la prevención, como a través de cosas súper sencillas como la dieta, evitar el tabaco, disminuir el consumo de alcohol, evitar el sedentarismo. Con eso podemos evitar las enfermedades crónicas como lo veíamos al inicio. La obesidad, la hipertensión, la diabetes son secundarias a malos hábitos. Y creo que ahí es donde está el tema fundamental de AXA Keralty, de cómo logramos que los pacientes mejoren sus hábitos, cómo evitamos que se enfermen y diagnosticar tempranamente aquellas condiciones para evitar que tengamos complicaciones que pueden, uno, derivar en peores resultados de salud, pacientes más hospitalizados, pacientes con mayores tasas de descontrol, pacientes que necesitan dispositivos para el control de su enfermedad, o procedimientos de muy alto costo que no necesariamente son sustentados por los sistemas de salud, y eso impactando en las familias y en cómo en las vidas generales de esas personas que tendrán que sacar de su bolsillo para sostener esos procedimientos de alto costo. Siguiente, por favor. Yo les quiero platicar muy brevemente ejemplos muy prácticos con los que probablemente muchos de nosotros nos identifiquemos. Por ejemplo, el de la señora María, una persona que le dijeron que necesitaba, para corregir la osteoartrosis de su rodilla, el que se le cambiara solo una parte de la rodilla, es decir, no un reemplazo total de la prótesis que se iba a colocar, sino solamente la parte de arriba. Y eso es mejor porque pues, en la calidad de vida futura hace que haya mayor movilidad, muchísimo más soporte, y que de alguna manera se postergue la posibilidad de tener que reemplazar toda la rodilla.
Ella iba a operarse en marzo del 2020 y justo cuando ya incluso tenía su carta de programación para ir al hospital y que la aseguradora cubriera los gastos de este procedimiento, desafortunadamente nos mandaron a casa y no volvió a ir al médico sino hasta octubre del 2021, en cuando llegó con su médico. Evidentemente durante la pandemia pues sí caminó, sí hizo algunos movimientos, y eso hizo que el desgaste de esa rodilla y además el incremento de peso que llevó la señora María durante este periodo le dijera a su médico que ya no era posible tratarla solo con el reemplazo parcial, sino que había que reemplazar totalmente la rodilla. Ese es el ejemplo de la diferencia que hay entre atenderse a tiempo y continuar los tratamientos que los médicos indican en tiempo versus el postergarlo. Otro caso muy claro es don Alfonso, una persona de 65 años que se trataba su hipotiroidismo con un chochito, con un medicamento para suplir la hormona tiroidea, y que se le estuvo tomando como se le indicó el médico que lo vio justo antes de irse al confinamiento. Se mantuvo esa misma dosis durante toda la pandemia sin ni siquiera llamarle para preguntarle si había que ajustarla, si había que tomar en cuenta algunos otros parámetros, y de pronto llega al hospital, llega a urgencias porque se le bajó muchísimo la frecuencia cardíaca, casi se desmaya, y luego se le aceleraba muchísimo el corazón, y entonces por no haber ajustado esa dosis ya tiene él otras consecuencias que va a haber que tratar y ajustar evidentemente a la dosis, pero probablemente llegue a tener que colocar algún tipo de marcapasos para mantener su frecuencia cardíaca estable en lo que esto sucede. Entonces, solamente sin ánimo de alarmar, es el resaltar el que hay que ir al médico a tiempo, el que confiar en nuestros médicos, en las doctoras, en los doctores que están buscando ayudarnos, y el que pues tengamos una póliza de gasto médico mayor para poder atendernos. Muchas gracias. Es que estos ejemplos son muy prácticos porque así, como bien lo dice el doctor, sin el ánimo pues de asustar ni nada, pero vemos que en el chat nos están escribiendo muchas cosas de, oigan, ¿cómo hago para entrar a las clínicas? ¿Qué tengo que hacer para acceder al beneficio que tienen las clínicas de AXA Keralty? Nos preguntan también si la empresa está pensando en lanzar complementos a las pólizas de gasto médico mayor que están actualmente, y vemos que la gente se está preocupando por su salud, y hay cosas muy buenas que nos dejó la pandemia, y es un poco atender nuestra salud y preocuparnos y no evitar, o sea, no esperar llegar a cuando tenemos un escenario muy complicado. Entonces, yo les voy a hablar un poquito y rápidamente de los beneficios que tenemos en AXA Keralty, y le voy a ceder luego la palabra al doctor Sobrino para que nos cuente cuáles son los beneficios que tenemos en AXA desde el punto de vista de las pólizas de gasto médico mayor, qué es esto de cuidado integral, y bueno, ahí le cedo la palabra al doctor Sobrino. Entonces, en AXA Keralty, nosotros, ¿cómo pueden acceder con nosotros? Tenemos distintos planes de salud. Nuestro producto se llama Plan Med y es un plan de salud anual que incluye de forma ilimitada la consulta a cualquier especialidad. ¿Sí? ¿Qué tenemos en nuestras clínicas? Tenemos medicina general, ginecología, pediatría, las especialidades como dermatología, cardiología, vamos a tener oftalmología, que por ahí nos preguntan, yo creo que este mes ya lo vamos a tener, ortopedia, cirugía general, psiquiatría, otorrinolaringología. Todo esto lo tenemos dentro de la clínica, tomamos rayos X, tomamos ultrasonido, tomamos estudios, y lo bueno de Plan Med Óptimo, dentro de los múltiples productos que tenemos, es que las personas pueden acceder todas las veces que quieran. Entonces pueden venir o porque tienen un dolor de cabeza o porque tienen un padecimiento ya crónico. Nosotros no hacemos exclusiones. No es eso de que si tienes hipertensión o si tienes más de tantos años o si estás embarazada. No, nada de eso. Nos interesa que la gente nos consulte, que tengan a su médico de confianza y que además cuenten con un expediente clínico electrónico.
en donde no van a perder la continuidad. Es decir, que si hoy los atendemos aquí en Ciudad de México, ese expediente clínico o la condición que tiene el paciente lo va a poder ver mañana en Tijuana o en Puebla o en Querétaro, en donde al paciente le convenga estar sin perder su histórico. Por ahí nos contaba una paciente el caso de cómo perdió el histórico y la continuidad del tratamiento por una situación crónica que tuvo. Entonces, funcionamos con consulta programada, en donde el paciente a través del canal, del portal, de la aplicación, porque tenemos también una aplicación, yo creo que al final de la plática les podemos dejar la liga para que entren a nuestra página. El paciente puede pedir su cita, pero también estamos para esos casos en donde no podemos esperar la cita y el paciente dice, hoy mi hijo tiene gripa, o no sé si es COVID, o el niño tiene una crisis que parece ser asma, porque las mamás conocemos esto, y el paciente puede llegar a cualquiera de nuestras clínicas sin pedir cita. Y esto es una consulta no programada. Nosotros atendemos en nuestras clínicas de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los domingos atendemos en 2 clínicas de 9 a 3 y los festivos también atendemos de 9 a 3. Entonces, pues es mucha información. Sería muy bueno que pudieran entrar a nuestras clínicas. No necesariamente tienen que tener una póliza de gasto médico mayor. Lo puede comprar cualquier persona. Claramente una persona que ya tenga una póliza de gasto médico mayor con nosotros en AXA, pues va a tener muchos más beneficios porque va a poder dejar todo el cuidado de su salud a nosotros como expertos. Doctor Sobrino, cuéntenos por favor cuáles son las opciones que tenemos en las pólizas de gasto médico mayor. Claro, como lo mencionas tú, Laura, cualquier persona puede adquirir esta membresía. Cualquier persona, ya sea como individuo o como empresa, puede adquirir esta membresía e integrarla a su plan de gasto médico mayor, es decir, como una adición al plan de gasto médico mayor. Lo que yo quisiera resaltar es que, por ejemplo, las empresas pueden ya no solamente comprar esta membresía para una parte o para todos sus empleados, sino que ya tenemos un producto especial para las empresas que se llama Cuidado Integral. Y con Cuidado Integral lo que estamos buscando es que se tenga tanto el gasto médico mayor como la atención primaria ligadas para que entonces los empleados, incluso uno de estos ejemplos es AXA como aseguradora, a nosotros como colegas, como empleados, nos tiene en este producto de cuidado integral y nos ofrece como prestación el que nosotros podamos ir con el doctor Juan Camilo, con la doctora Laura a las clínicas de atención primaria, en las clínicas de AXA Queralty. Ahí a mí me checan a cada rato, me hacen mi check-up, me sacan sangre, me miden, me pesan, me dicen que estoy gordo y me ponen dieta, me mandan con el nutriólogo y de esa forma me mantienen sano por mayor tiempo. Y si hay una enfermedad, entonces me indican qué es lo que tengo que hacer, qué estudios me debo realizar, a qué doctora debo acudir, en qué hospitales donde me van a tratar. Y me dejo llevar por ese proceso de tal forma que esté todo integrado en un solo expediente, tanto de la atención primaria y la prevención como de los gastos médicos mayores en caso de que se requiera llevar este tratamiento. Entonces, creo que es buen momento, la pregunta que haces es buena como para mencionar exactamente esto que estoy diciendo. Hay que detectar a tiempo y esa es la clave y para eso hay que ir constantemente a hacer nuestro chequeo. De hecho, yo muchas veces desde chiquillo escuchaba a mis papás que decían que no hay mejor cosa que te saquen sangre y luego te digan que estás muy bien. Te dolió, pero luego te sientes muy bien porque te dicen que estás bien y ya con eso es una ganancia enorme. Y si no estuviera yo bien, entonces que se detecte a tiempo la enfermedad para que se pueda tratar a tiempo antes de que haya complicaciones. Y mi recomendación, así como lo hago yo, es me dejo llevar por el proceso, confío en los médicos de AXA Queralty, en las personas que están disponibles y dispuestas para atenderme y además de confiar en ellos, me apego a lo que me solicitan para entonces continuar con este proceso de búsqueda constante de estar sano y que si hay una enfermedad se trate para volver a estar sano.
Muchas gracias, doctor. Y tenemos además unos servicios muy interesantes porque justo en 2 de nuestras clínicas ya contamos con el servicio pues de farmacia, de vacunación. Estamos ampliando más servicios de cardiología para que se tomen el Holter. O sea, nuestra intención es que el paciente encuentre, mejor dicho, que no haya excusas para que el paciente cuide de su salud. Y estamos hablando de anualidades o de un plan med óptimo de 3.600 pesos anuales. Entonces, sí es muy asequible para las personas y lo que intentamos es que vayamos cambiando ese chip de acudir al médico solamente cuando me enfermo, porque además esos eventos de cuando consultamos, vamos a la comadre o buscamos por Doctor Google o vamos a otro lugar y perdemos la continuidad en el tratamiento, ese tipo de cosas no nos permiten no les permiten a los médicos ni a los pacientes tener el contexto y el seguimiento de una condición crónica. Las condiciones crónicas se pueden tratar y no es un tema de solamente un médico y ordenarle o recetarle una pastillita, sino de interactuar con muchas personas como nutriólogo, psicólogo, terapeuta físico, para entender por qué es tan difícil dejar la coca, por qué es tan importante vacunarse, por qué en algunos casos no es lo mismo para todo el mundo y la receta de la comadre no sirve para el uno o para el otro. Y digamos que hacemos cosas muy bonitas en sinergia desde el cuidado primario en las clínicas, conectándonos con el aseguramiento que hoy encontramos en AXA, Keralty y en AXA. Entonces, no sé, Juan Camilo, si nos quieras contar para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, qué es lo que hacemos en un check-up y cómo el check-up nos puede ayudar mucho para hacer un control de las enfermedades crónicas. Claro que sí, Laura. Digamos, el check-up es nuestra estrategia número 1 para conocer a las personas y para saber cuáles son sus necesidades en salud. Esto nos va a poder dar el mapa y la ruta hacia dónde derivar y qué esperar de esa persona y qué puede esperar la persona en nuestro sistema de salud. Esta estrategia está enfocada en 4 ejes. Como vimos al inicio, pues hemos encontrado cuáles son las enfermedades más importantes para la población mexicana o qué deberíamos estar manejando, qué deberíamos estar tratando. Lo primero que deberíamos manejar es la enfermedad cerebrocardiovascular o cardiovascular, encontrar esos factores de riesgo que podemos tratar para evitar que las personas tengan obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica o que se dañen los riñones. El segundo eje fundamental para nosotros es encontrar el impacto de la salud en la salud mental, encontrar las enfermedades, encontrar los factores de riesgo de salud para el deterioro de la salud mental y poder atacarlos y manejarlos y acompañar a las personas. Nuestro tercer eje es la detección temprana de cáncer, haciendo una búsqueda activa en las personas que lo requieran por edad y por sexo, bajo unos estándares de medicina basada en la evidencia, hacer lo que el paciente necesita, pero también para nosotros es muy importante no hacerle nada que no tenga indicación o no esté basado en la evidencia. Y nuestro cuarto eje tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, poder determinar en las mujeres si quieren quedar embarazadas en ese momento y cómo las direccionamos a un programa prenatal, y también aquellas mujeres que no, llevarlas a una asesoría para la contracepción. Entonces, hemos englobado una serie de servicios para detectar lo que necesita la población mexicana, para ayudar a contener esos factores de riesgo y evitar que las personas se enfermen. Como muchas veces soy muy reiterativo en eso, para nosotros es supremamente importante como sistema de salud que las personas no se enfermen y detectar tempranamente a las personas para que no se compliquen, para que sus enfermedades sean fácilmente manejables a nivel familiar y social. Entonces, esto para nosotros es fundamental, es nuestro quehacer todos los días y en eso, pues básicamente desarrollamos nuestra estrategia y por tanto el check-up pues nos va a permitir conocerlo y llevar a lo que necesitan. Súper, Juan Camilo, muchísimas gracias. Miren, y todo esto, ahí sí, como promoter, esto está incluido, ¿no? Los estudios de los que les habla Juan Camilo en el check-up está incluido cuando tenemos un plan med óptimo, que es una anualidad de 2.498, dependiendo si estás por debajo de los 17 años, o si quieres uno un poquito más
más completo, que incluye inclusive consultas virtuales, dependiendo de la edad. Hay de todo. Si quieren, métanse a nuestra página, a axakeralty.mx. Ahorita les compartimos esto. Revisen, chequen las opciones que tenemos. Y lo más bonito y lo más importante para nosotros, como médicos y colegas y a nombre de todo el equipo de AXA Keralty, es decirles, por favor, cuiden de su salud, no perdamos estos buenos aprendizajes que nos dejó la pandemia, aprendamos a cuidarnos, a anticipar y a buscar opciones porque sí las hay. Tenemos unos equipos de salud expertos y comprometidos en cuidar de la salud de las personas que así nos lo permitan. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros, gracias por la participación. Si no alcanzamos a contestarles, procuraremos a través de nuestro equipo de relaciones contestarles sus preguntas. Doctor Sobrino, doctor Juan Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, les mandamos un abrazo muy grande a todos y esperamos atenderlos en alguna de nuestras clínicas de AXA Keralty. Muchas gracias a ti y a todos. Gracias.